Bienvenidos una vez más a otro episodio de Vapa Podcast. Yo soy Stephanie Y yo soy Mayra. y hoy estaremos estudiando Hechos 14, donde estaremos finalizando el primer viaje misionero de Pablo. Amén. Alright, ya ustedes saben, como costumbre, pongan pausa a este video, vayan y lean 14, ya que no vamos a leer el capítulo entero, pero vayan, lean el 14, regresan y le ponen a play. Porque son 28 versículos. Sí, Entonces, sí, no los vamos a poder leer todos. Algunos versículos claves, los vamos a estar leyendo. Y yeah, vemos aquí, bueno, ya entrando en materia, ¿no? sí, Voy a empezar nada más leyéndoles algunos versículos que nos habla de esta gran comisión, ¿no? En el Evangelio nos habla de ir y hacer, nos dice de que vemos este Evangelio hasta el fin del mundo. En otros, nos dice de que vayamos y hagamos discípulos, pero en sí es lo que tenemos que ir a evangelizar y compartir la palabra, ¿no? yeah, Y en Juan 17:13 inicia, pero ahora voy a ti, dice, hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo, dice, cumplido en sí mismo. Dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Nada más para hacer una pequeña pausa ahí, de que vamos a ser aborrecidos por compartir las verdades de Jesucristo, sí. Y yeah, es lo mismo que vamos a ver que Pablo y Bernabé enfrentaron, lo mismo que Jesucristo enfrentó. En el 14 de este mismo Juan 17 nos dice, no ruego, dice, que los quitéis del mundo, sino que los guardéis del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santificalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo lo he enviado al mundo por ellos, y yo me santifico a sí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y ya después en Marcos, en otro evangelio, Marcos 16:15, nos dice de que, y les dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. En Mateo 28, y este es ya Jesús resucitado, habla acerca del mismo tema, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, dice, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos que guarden todas las cosas que yo he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dos cosas importantes en esto. Ir por todo el mundo y yeah, predicar el Evangelio. Tres cosas, perdón. Porque no somos este mundo, así ujú, como no lo era de este mundo. yeah, Vamos a ser aborrecidos por llevar esta verdad. Pero hay otra cosa también, es de que Él estará con nosotros. Y dice Él que en Juan nos dice que los guardes del mal. En Mateo nos dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En Hechos 1:8, que es el versículo clave de todo hecho, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos yeah. en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Y esto nada más nos recalca, ¿no? Estos versículos recalcan y una y otra vez. Yeah. Tenemos bien clara, y Pablo y Bernabé tenían bien claro, y como estos otros apóstoles, ¿no? Porque estos ya son apóstoles los que Ujú, estaban ujú, yendo, tenían bien claro cuál era su tarea. yeah, Bien claro en de que era llevar un mensaje, este mensaje de salvación, era de que iba a haber oposición, porque no somos de este mundo, yeah. pero también iba de que Él iba a estar con nosotros. Él nos guarda del mal y que Él iba a estar con nosotros hasta el fin. Y eso era algo que ellos entendían, que, ¿verdad? Ellos no iban con su propia fuerza. Ellos sabían que lo que ellos iban a llevar de una manera u otra tenía que ser independiente del Espíritu Santo. Y Exacto. por eso que en el verso 13 nos dice, y inspirado por el Espíritu Santo fueron, Ujú. ¿verdad? Porque si el Espíritu Santo no va con ellos, si Jesús no va con ellos, Exacto. es con su propia fuerza. Exacto. ¿Cómo te puedes defender contra, quizá un grupo que viene contra ti y el Señor no esté de tu lado? No Sí, está de tu no lado. está de tu lado. Ahí te quedaste solo. Sí, y creo que muchos, vamos ahora a lo de la vida cristiana, ¿no? Muchos pensamos que el ser cristiano o la vida cristiana consiste de ir a un edificio Ujú, una vez a la semana, yeah, de cantar coritos, de ir y verse los hermanos, es parte de,
pero no consiste solo eso. Eso solamente para mí es los días que vamos y celebramos una semana más de victoria, ¿no? Porque la vida eterna, la vida cristiana, no promete caminos fáciles, Ujú. no los promete. O Sure. sea, cuando tú decides realmente ir y hacer discípulos, no va a ser un camino fácil. Nunca he escuchado yo a un pastor decir, esto es lo que yo desde escogí esto. La mayoría de ellos no escogieron esto. Ujú. Y la mayoría de ellos han sido pasados o si no están pasando por situaciones difíciles, porque siempre va a haber esto, ¿no? El Señor en la vida cristiana no promete caminos fáciles, pero sí, pero sí garantiza un propósito eterno y una victoria segura, Amen. porque Él Yeah. nos dice que Él va a estar con nosotros. Y Yeah. ya entrando en el contexto histórico de Pablo y Bernabé, Yeah. ya están en su primer viaje misionero, Ya están enviados a la mitad a la del viaje. mitad, Ya. sí. Inició en el 13, pero el 14 ya lo vemos con más detalles, ¿no? Ujú, Ya ujú. lo vemos en acción, por así Ya. decirlo. Y fueron enviados por la iglesia de Antioquía. Esta es su misión. Como lo hemos visto, era proclamar el evangelio a judíos gentiles, enfrentando barreras culturales, religiosas y persecución segura. Ya, constante, constante. Constante. Donde sea que Pablo se metía, ahí había alguien, como quien dice, esperándolo. Y lo mismo que nosotros, pasa con nosotros, creo que a veces cuando yo comparto, no, a veces caes mal cuando ya entras y quieres predicar el evangelio. Todo Ujú. estaba bien hasta que empiezas a predicar el evangelio y caes mal y ya eres Ahí viene juzgada y esta. viene Ujú. y que somos judgmental, Ya, que sí. ya, ya. Entonces, y no se trata de eso. En Hechos 14 vamos a ver que nos lleva a 3 lugares claves y son introducidas nuevas ciudades que vamos de estar hablando de ellas y cosas que pasaron en cada una, Iconio, Listra y Derbe, Ya. donde se ve como evangelio trasciende las dificultades, ¿no? Y esto es algo que ellos no corrieron a la primer oposición. Es más, es ah, como que fueron fortalecidos, ¿no? Creo que Ya. cuando tienes bien claro cuando entiendes esta gran comisión, cuando entendemos lo que les leí acerca de Juan 17, cuando entendemos bien ese Mateo 28, ¿no? Todo eso hasta el versículo 21. Cuando viene la oposición, lo que tú te das cuenta es que, ok, estoy haciendo algo bueno. Ya, ya, ya. Estoy haciendo algo bueno. Y creo, Por eso dicen de dicen de que, oh, cuando todo como que está muy bien, como que todo está bien calmado y bien paz. Es diferente tener la paz de Dios en medio de la tormenta, pero como que nada está pasando, uno se tiene que analizar, sí, porque sí, estás haciendo lo que el Señor te mandó a hacer. sí, Porque cuando tú empiezas a hacer lo que el Señor te mandó a hacer o cuando estás haciendo algo, como que todo a tu alrededor se siente como que, yo no sé, como tú sientes como esa opresión, como que como a pushback. sí. You feel that pushback. Ujú. Y alguna vez uno se para y se siente como que, pero what is going on? ¿Qué está pasando? ¿Por qué esto se ha levantado? ¿Por qué no? ¿Qué está sucediendo? Y es eso que tenemos que entender que no estamos luchando contra carne y hueso, Ujú. ¿verdad? Estamos luchando Contra carne y sangre. Ajá. contra carne y sangre. La intérprete de Stephanie. Eso mismo, pero estamos luchando contra, es espiritual, Contra sí, esta batalla es potestades, espiritual, ujú, no lo contra vamos a sentir principados. Ujú. normalmente en lo físico, lo vamos a sentir siempre como que something feels off, algo se siente como raro, y es porque ahí cuando empiezas tú en verdad a caminar, y por eso vemos muchas personas cuando se convierten al principio, que empiezan a decir, no, pero yo creía que todo iba a ser fácil, y de una vez se van de los caminos del Señor, porque ya tú vienes, ahora tú no vas a pelear con tu vecino o con tu jefe, no, ahora tú estás teniendo una batalla espiritual y no se lo explican bien. Eso no se lo explican No se bien. lo explican bien, que cuando vengan a los caminos del Señor, hey, se va a poner la cosa dura porque ahora ya tú eres you are a target to the enemy. Tú te conviertes en how you say target? En un blanco. En una, Es un blanco. Es como, ya te vuelves en un blanco para el enemigo. sí, 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 Like sí. you become a threat to the Ajá, enemy. sí. So, cuando tú estabas en el mundo, el enemigo, tú estabas bailando con el enemigo.
pero al instante que tú te levantaste y decidiste, yo quiero al Señor, yo quiero, ¿quién es este Dios? Yo quiero aceptar, yo quiero caminar en los caminos del Señor, ahí se soltó el enemigo y toda su, su gremlins, whatever. Sí, y es que en un mensaje que una vez se estaba enseñando, y yo decía que los cristianos de ahora, y no se van a ofender por lo que voy a decir, Piénsalo bien, Mayra, piénsalo bien. los cristianos de ahora son de cristal, Mm, somos tan delicados y pensamos que esta vida cristiana es todo color de rosa, brillar y todos quieren brillar. O mm, sea, quieren brillar más que Dios. O sea, vienen a una iglesia, muchos con una idea ya preconcebida mm, de lo que es el evangelio, sin tener conocimiento exactamente de la palabra. Porque si tenemos un conocimiento claro, como lo tenían estos hombres, Pablo, Bernabé, yeah, te das cuenta, hey, va a venir persecución. Pero el Señor dice que Él nos librará de todo mal. Dice de su palabra que Él estará conmigo hasta el fin. Dice de su palabra que esto es normal. Todos yeah, los grandes hombres del Evangelio que hicieron grandes cosas, aún el mismo Jesús, ¿qué fue lo que hubo? Más persecución que oh otra yeah, cosa. yeah, Entonces cuando vienen a la iglesia creyendo que va a ser todo amor, todo va a ser perfecto y te das cuenta que no es así, sales corriendo a la yeah, primera y lo que sabes es corriendo a la primera y hablando mal del evangelio que nunca conociste. mm, O sea, vienes y hablas mal de algo que ni ah, yeah, conociste porque ni estuviste parte de, ni hiciste, ni medio, le escrachaste un poquito a Mateo 28, porque si lo hubieras hecho, estuvieras ahí. Cuando viene la oposición, hubieras dig deeper, like, hubieras entrado en más profundidad. Yeah, exacto, te hubieras agarrado más del Señor, yeah, porque entonces estás realmente haciendo lo que el Señor nos llamó a hacer, ¿no? that's Pero good. bueno. Vamos a entrar 14, Mayra, porque podemos dividir el capítulo 14 como ¿Cuatro? en Ujú, cuatro categorías, ¿verdad? ujú, Primero vemos que ellos están en Iconio, ¿verdad? Y ahí la multitud se levanta y dice el versículo 2: mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Ahora vemos que estas personas lo que hicieron fue que pervirtieron, pervirtieron lo que Pablo venía enseñando el evangelio para que ellos no creyeran. claro. Y aún más adelante dice, la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiendo sabido Pablo y Bernabé, huyeron a Listra. Ujú. Ahora, ellos lo estaban planeando en atacarlos. Aquí empieza una vez más esa persecución, esa oposición. Y la palabra dice que ellos corrompieron los ánimos. Eso significa que lo que Pablo estaba enseñando a esas personas que quizás aceptaron ellos con su astucia, ¿verdad? Vinieron con su división, porque eso es lo que la división hace, ¿verdad? Romanos 16:17 dice, más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan Divisiones, divisiones ya. y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis Mm, aprendido y que ujú, os apartéis de ellos. ujú. Eso aplicándolo en el tiempo de hoy. Entretenemos muchas veces los comentarios y las conversaciones de personas que llegan a traer división. Sí, y personas que ya vienen tal vez heridas de otro Ya. lugar. Y hablábamos recientemente a eso, ¿no? De esa parte que muchas veces dejamos que la herida hable por nosotros, Ujú, ujú, ¿no? Y entonces, cuando una herida está infectada, llena de pus, ya. o sea, va esa cosa a supurar, va a oler feo, y así nosotros, o sea, convertimos nosotros eso causando división. Y es que, y a veces como estos hombres, ¿no? Enfocándonos en lo que este viaje, en la palabra de Dios, produce dos reacciones, ¿no? Puede producir aceptación o rechazo. Ujú, Y a pesar de los intentos de algunos de esos que quisieron silenciar el mensaje de Pablo y Bernabé, permanecieron ellos, Bernabé y Pablo, aún a pesar de esa posición, permanecieron, dice que un tiempo ahí, y ya. ellos confiando en que en Dios confirmaba la palabra con señales. Y vamos a ver cómo después el Señor la confirma, ¿no? Ellos Ya. fueron amenazados, ellos fueron apedreados, ¿no? Y después de esos, ellos huyeron a otra ciudad. Ahorita lo vamos a ver. Y el huir no fue un acto de cobardía,
sino que de sabiduría, ya que su misión debería de continuar. Ya, Ellos, ya. ellos sabían que tenían bien claro cuál era su misión y eso nos deja bien claro, ¿no? De que la oposición no destruye el evangelio. Mm, Que más bien que en estos momentos, como lo hizo desde lo que hemos visto, desde las persecuciones, lo que ha hecho es que ha impulsado el evangelio, porque ellos salieron de esta región, ya vimos que fueron impulsados a otra ciudad y salieron de ahí y ellos huyeron a Listra y a Derbe ya, ya. por causa de esta persecución. Y que entonces esto los llevó a un lugar donde vemos que pasa un milagro, Ujú. ¿verdad? Ahora entrando en esa segunda parte de este capítulo 14, Sí, vemos que ellos llegan en Listra, ajá, y empiezan ellos a enseñar, ¿verdad? A hablar el evangelio. Y si vemos al principio del capítulo, dice que ellos entraron juntos a una sinagoga. Esto era algo común. En cada ciudad empezaban por ahí, por la sinagoga donde se enseñaba la palabra. Entonces ellos entran a Listra y entonces vemos que hay un hombre que está inválido since birth, desde que nació. Pero vemos algo bien específico, es lo que dice el verso 9, que dice, este oyó, el que era paralítico, y dice, y no ni aún dice paralítico, dice imposibilitado Dado de los pies. pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Eso fue reconfirmación. Ujú. Imposibilitado, De los cojo de pies. nacimiento y jamás había, ya nos lo dijo 3 veces. Ya, Like, we get it, right? yeah, he Entonces can walk. dice el verso 9, este oyó Ujú, a Pablo, el cual fijando en él sus ojos, Pablo fijando los ojos en este cojo, y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Este hombre, ok, primeramente, Pablo y Bernabé no fueron a hacer milagros y prodigios, ujú, ¿verdad? ujú, Como Pedro, Pedro fue usado ujú. mucho en eso, pero eso no significa que Dios no lo usó en esa área. Ya, Vemos que Dios sí lo usó en esa área, claro que sí. pero lo más aún, lo más importante, aparte de las señales y prodigios, es la palabra del Señor. Y vemos que este cojo oyó la palabra del Señor. Sí. Y entonces vemos que él al oír, ¿verdad? La fe viene por el oír la palabra de Ujú, Dios, no dice la Biblia. Vemos que entonces Pablo se da cuenta que este hombre tiene fe. sí, Y vemos dos cosas. sí. Este hombre recibe sanidad por su fe, Ajá. y después vemos el discernimiento de Pablo. De Pablo. Sí, y una de las cosas que aquí se comprueba, y vamos otra vez, o sea, no que me quiero meter con alguien ahora, sino Iba a decir que ella se acogió, pero a México significa otra cosa, eso no puedo decir esta palabra. En Santo Domingo no significa no, no, eso. es que pensando yo en esto, ¿no? Porque aquí lo que ese milagro hace es que confirma lo que el versículo 3 dice, ¿no? Por tanto, dice, se detuvieron ahí mucho tiempo en esa ciudad donde pasó este milagro, hablando con denuedo. Primero, hablando con denuedo la palabra, ¿no? Ujú, Confiados en el Señor, porque el Señor fue el que los envió. So, hay ya, una confianza, hay un respaldo, ujú, ¿no? ujú, Y después dice, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia concediendo que se hicieran por las manos de ellos, por las manos de ellos, estamos hablando de Pablo y Bernabé en este caso, señales y prodigios. So, ¿dónde está la confirmación de esa palabra? ¿Dónde está la confirmación que el Señor es el que te envió? Los milagros eran como decir, la cereza arriba de todo el helado, de ujú, todo el postre, ¿no? Pero muchas veces nosotros nos enfocamos en la cerecita, ujú. queremos enfocarnos en la cerecita y andamos siguiendo la cerecita y dejamos que nuestro helado se nos derrita. Y ya cuando nos damos cuenta, o sea, ¿qué haces con una cerecita cuando pudiste haber aprovechado lo mejor? Todo el helado, ¿no? Entonces así hay muchos. Una de las cosas eh, por ejemplo, en los tiempos de ahora, ¿no? Volvámonos a los tiempos de ahora. Muchas de las personas hasta se inventan cosas y dicen, el Señor me habló, el Señor me dijo, pero tu vida Mm, no está traduciéndose, no hay un respaldo de Dios y se queda con que tú quieres pretender lo que el Señor te dijo, pero tu vida no está, no se traduce a eso, no ya, es coherente con ya, ya. eso, con lo que tú estás diciendo. O sea, y entonces uno se queda, ¿por qué? Porque anda siguiendo
un milagro, andas siguiendo algo y lo quieres producir todo ese milagro y no tenemos bien claro quién que hace los milagros es Jesús. Y lo vamos a ver bien claro. Pablo y Bernabé lo tenían bien claro porque ya después que hubo este milagro, la gente, igual como todos nosotros, nos quedamos asombrados, o sea, destellados por el milagro. Ya. Y nos olvidamos de todo más, de todo lo demás. Y qué es lo que esto nos provoca hacer y qué es lo que provocó a esta gente a que adoraran a los que ellos creían habían sido los productores de ese milagro. Y Ya. no, es siempre Dios, es siempre Ujú, Dios. Es ujú. más, cuando Dios te respalda, no tienes ni que hacer nada. Ya. No tienes ni que hacer nada, simple y Ya. sencillamente. Y otra de las cosas aquí bien clara es que el que detonó ese milagro no fue ni Pablo, sino que fue la fe de este hombre Ya. que había llegado a él porque, regresamos a la palabra, por haber escuchado la palabra. Ya. Y se Ya. confirma que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Pero los milagros no se construyen con yo decir, el Señor me dijo, o que mi imaginación. Porque como que el Señor te dijo y ni te congregas. Ya. Ya. Como que el Señor te dijo, ni te disipulas. Mm. Como que el Señor te dijo y ni estás haciendo discípulos. ¿A qué Señor estás Ni aún hablando? así, ¿cómo que Dios te dijo y no estás bajo cobertura? O sea, Andas ¿quién? haciendo, andas enseñando, andas dirigiendo y no estás bajo cobertura ni de un líder. Ni ¿Cómo de un puedes ser líder. tú y hacer líderes cuando ni tú eres mismo líder? Makes Exactamente, no sense. exactamente. Y vemos como aquí ellos a dónde llegaban. No se paraban en una esquina a hacer revoltijo, a Ujú. hacer grandes cosas como eran personas. Yo no digo que no vayan y lleven este evangelio a todos los lugares, pero ellos llegaban a la sinagoga, donde sabían que era ya algo que estaba organizado, simple y sencillamente ellos decían, déjame ir y refuerzo, maybe, y They'll llevaban let la me. verdad, pero ellos no se Yeah. paraban en una esquina a Ujú. adueñarse una esquina, Mm. aún Un ellos, orden. había un orden, Y ¿no? ellos lo respetaban ese orden. Y vemos que Exactamente. ellos siempre entraban a la sinagoga y ellos mismos lo invitaban a que Pablo diera una palabra, Ujú, ujú, ¿verdad? No era ujú. que él diga a la sinagoga, él dijo, aquí estoy yo voy a hablar, y yo voy a decir, yo voy a enseñar. No, a Sí, él, sí, a él le daban el espacio. Y entonces lo que traía, entonces ya ustedes ya. saben. Pero entonces, aún ¿verdad? La fe fue que provocó este milagro. Y también vemos como La fe del Jesús cojo, del ¿no? cojo, como Jesús mismo le dice, ¿verdad? En la palabra dice, ve, tu fe te ha salvado. Aún también, no me recuerdo exactamente dónde está este versículo, donde cuando va I think he was in Iconio, I think that's what it's called. He was one of those, uno de esos, que él fue mandado para donde Jesús y él le dijo, solamente tú ora and I know they will be healed. Mm, Oh my God, I don't know where it is. ujú, Pero él le estaba diciendo que él le decía a Jesús como que solamente que en él decir la palabra, él sabía que donde esa sanidad iba a llegar, donde tenía que llegar. I think ujú. era el día cuando estaba pasando con las palmas. I think that's what it was. When he was on a donkey and, Ya, no, ni me and Jesus acuerdo. got there. Ya. I'm gonna look for it mientras tú estés hablando. But la fe es lo que va a provocar lo que es la sanidad, lo que es, y aún ni la Es, sanidad, la es, confianza en el es la, Señor. es la fe en Dios, ¿no? Y esa fe viene y es Yeah, fortalecida y crece en nosotros a través, es por el oír y el oír por la palabra de Dios. yeah. Entonces, esta gente se quedó, impresionada por el Oh my milagro, Lord, yes they quisieron did. adorar a Pablo Yes. y este error resalta como el ser humano busca idolatrar lo visible en lugar de reconocer al Mm, Dios invisible. Y así somos nosotros. Vamos detrás del profeta, vamos detrás del evangelista, que por él hicieron milagros, que cuando mhm. ese hombre viene, y lo hemos visto, ¿no? Y las cosas, o sea, hasta nosotros hemos sido parte de esos, o sea, Yeah, no quitarnos nosotros en un tiempo antes de realmente escudriñar estas palabras, yeah, seguíamos yeah. esos hombres, o nosotros estuvimos, o sea, yo lo digo con confianza, yo estuve en eso, pero ahora que conocemos la verdad que no, Dios te Mhm. puede sanar ahí donde tú estás ahorita solo, Yeah, solamente tienes que creer en aquel que hace los milagros, yeah, yeah. en aquel que hace los milagros. Entonces, pero Pablo y Bernabé, ellos dirigieron la gloria a Dios, dejando Yeah. en claro que eran nada más instrumentos de Dios. Y esto es todo lo que nosotros somos. Yeah. Él dice que somos, nosotros somos vasijas en sus manos, que nada más debemos de nosotros dejarnos usar por él. En lugar de aceptar la idolatría, usaron la oportunidad para predicar acerca de Dios, del Dios vivo
que creó todo y que lo hace todo y que por Él todas las cosas son posibles. Hasta el momento que estamos aquí sentadas y respirando, gracias a su misericordia. Ya. Vamos a explicar eso de los dioses que vemos en esos versículos, ¿verdad? Ellos hablaron del dios Júpiter, Ujú. Júpiter. Que eran con los que ellos estaban, siempre ha tenido el ser humano eso de idolatrar, o Ujú, ellos ujú. eran con lo que estaban, con lo que ellos Eran los conocían, dioses, eran sus dioses dioses de ellos. griegos, ¿verdad? Ujú, Era Júpiter y Mercurio. Ahora, um, el dios Júpiter, conocido como Zeus, él era la deidad suprema para los griegos, venerada y amada por su fuerza y poder natural, y se invocaba para bendecir las acciones de los magistrados o cónsules. A esto lo llamaron Bernabé, ujú. ¿verdad? Vemos que él bendecía las acciones de los magistrados. En este caso, el magistrado es Pablo, a él lo llamaron Mercurio, que era uno de los dioses conocido como intérprete y protector de los viajeros. Es el dios símbolo de la astucia, la inteligencia, la práctica y la habilidad. Ahora, ¿por qué ellos dijeron ellos dijeron, oh, los dioses no han venido a visitar? Ellos creían que estos dioses podían asumir forma Ujú, humana. humana y aparecerse cuando ellos querían. Por eso fue que ellos dijeron, oh, man, estos dioses no vinieron, no están visitando. Y también, no, it's not confirmed, esto fue lo que yo leí, se cree que ya ellos se habían parecido antes como a Mm, una pareja, ancianos, y el pueblo no los reconocieron. Entonces ellos creyeron, ok, aquí está estos dioses, sí, tenemos sí. que recibirlo y darles todo, porque entonces ellos vinieron y sacaron todo like their temple, del Ujú. templo que tenían para ellos, a venir y adorarles. Y ahí mismo Pablo le dice, hold on, Bueno, yeah, yo, yo soy igual que ustedes, y yeah. vemos que ellos se rasgan su vestidura. Esto es también algo común y es una tradición judía antigua, que se asociaba con el duelo, la pena y la pérdida. Eso es ellos expresando su dolor Sí. por eso que ellos habían hecho. Yo que por la ignorancia, ¿no? Por Ya, decir, ya. wow, les estoy presentando, o sea, el Ujú. mensaje de vida, que olvídate del milagro, porque al final, o sea, ¿cómo no? ¿Cómo te vas a morir? O sea, ¿qué? Como O quiero sea, esa estar es para la morir. realidad. Eso, o sea, de las cosas que siempre Ya, tenemos el ser humano, en querernos aferrar a lo temporal y ya. descuidamos lo eterno, Ujú, ¿no? ujú. Entonces, es lo mismo que estaba haciendo esta gente, o sea, se está en algo que Ya, es ya. temporal, ¿no? ¿Qué tal del mensaje, el mensaje eterno que les hemos venido predicando, o sea, Mm, estas verdades? Y ya. más que todo, o sea, Pablo ha de haber pensado, Bernabé, qué decepción, lo mismo que a veces nosotros pensamos, ¿no? Que estamos aquí predicando el mensaje y a veces se enfocan en otras cosas. Pero la persecución y la perseverancia que ellos sufrieron en Listra, que ahorita vamos a ver, o sea, no nada más, también ellos vinieron huyendo de una persecución, Ya. llegan aquí a Listra, ¿no? Donde hacen este milagro, Ujú. donde primero esas personas que querían ellos eh, y tratarlos como dioses, es la misma multitud que ya después los termina persiguiendo, Ya. los que Que los ya. terminan apedreando Apedreando. Ya. y lo vemos también en Jesús, ¿no? Lo mismo que al principio le cantaban Oh, Hosana, man. Hosana, es el mismo que te van a decir crucifícate, o sea, y no estamos exentos de eso, aún dentro de la Ujú. misma congregación, las personas que nosotros creíamos, pero ya cuando tú quieres realmente ponerte serias con las cosas de Dios, les caes mal, aún dentro de las personas dentro de la iglesia. Ya. Y dice, oh, es que ahora ella se cree mucho. Y no, y nada más es que tú te quieres poner bien serio y tu círculo de amistades, personas, se va volviendo más pequeño, Ya. ¿no? Y es que también, ¿verdad? Vemos la mayoría de las veces cuando los profetas llegaban a traer palabra del Señor, nobody liked them. A Ya, nadie le gustaba porque sabían que lo que venía era fuego, sí, sí, que lo que sí, venía era o era, sí, reprensión o sí. lo que sea lo que iba a venir. Pero como seguimos, ¿verdad? Seguimos y vemos que entonces aquí en el verso 17 Pablo le da una lista de toda esta provisión que ellos creían que venía de parte de estos dioses.
Y aquí Pablo le recuerda, hey, esta provisión es Dios que te está dando esta Ujú. provisión, es Dios que te está dando todo esto. Entonces vemos también, como dijiste, los mismos que le dieron adoración, entonces lo apedrean. Entonces vemos que las mismas personas que estaban en la otra ciudad, ellos empiezan a seguir a Pablo y esta vez they were successful, right? Ya, Esta vez sí pudieron, lo apedrearon, lo dieron por muerto, sí. pero vemos algo bien específico, que cuando Pablo se levanta, él no huye para otra ciudad, sino que entra de nuevo a la misma ciudad. Ujú, ujú. ¿Verdad? Y es que en el versículo mismo ahí, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. En ese mismo Hecho 14 Ujú, 22 nos dice eso, ¿no? Los judíos de Antioquía y Iconio persuadieron la multitud, ¿no? Ellos la persuadieron, lo mismo que habían hecho allá, en lo que leímos en los versículos anteriores, y lo dejaron casi por muerto. ya, ya, Eh, esta misma gente que lo alabó, como habíamos mencionado, es el mismo que intentó matarlo. Y a pesar de la brutalidad de la pelea que sufrió Pablo, Pablo se levantó y se regresó a la ciudad. Su valentía y fe inquebrantable impactaron a los discípulos. Y eso es el propósito de que ujú, ir a impactar a aquellos discípulos que lo acompañaban. Y es que este mensaje de Pablo y Bernabé fortaleció las almas de los creyentes, diciendo que las tribulaciones son parte del camino hacia el ya, reino de Dios. O sea, en esto, una cosa segura, dice el Señor, dificultades vamos a tener. Dice, pero no, que no nos preocupemos porque Él ya venció. O sea, confiemos en eso, ¿no? De que Él ya venció. Y no son las pruebas las que nos derrotan, sino nuestra falta de fe para enfrentarlas. ya, Que ya, tengamos bien claro que las pruebas, las dificultades no son las que nos van a derrotar. Lo que nos termina derrotando y terminamos abandonando el proyecto, abandonando para lo que tú dices que el Señor te llamó, es la falta de fe para oh man, enfrentar that's good, yeah, esas pruebas. Entonces, vemos aquí bien claro que Pablo y Bernabé no fue lo que hicieron. Ellos ujú, regresaron para asegurar la fe y para fortalecer a esos discípulos que se iban a quedar yeah, llevando yeah, a cabo la tarea. Porque la tarea no solamente es de compartir este evangelio, la tarea completa es de hacer discípulos. Y eso es lo ujú, que ya en el último segmento, ya estamos en el 4 ya, ¿no? En el último, yes. sí. Oh, pero quería mencionar que también vemos esa perseverancia, porque Pablo podía haber cogido su cosa y ido para otro lugar. También vemos esa, en este caso no, él regresó, vemos esa perseverancia, y no solamente por querer llevar la palabra, sino por ser ejemplo. Exacto. Es Porque había eso. una tarea que debería de seguir en esa ciudad y para eso Ya, necesitaba que los que se iban a quedar ahí, esa fe fuera fortalecida. Decir, hey, van a venir persecuciones, tal vez no vayan a ser apedrados igual como yo lo fui, pero te quiero decir que cuando el Señor te ha llamado, tienes que tú ya, confiar en Dios, de que el Dios ya. está contigo. Y entonces ya después, tú sabes, como que no tuvo mucho éxito en estos lugares, pero él siguió. Y Sí, siguió perseverando, siguió enseñando. Y entonces sí tuvo éxito en otro lugar, ¿verdad? Y vemos en el pero capítulo. antes de eso, quiero nada más recalcar, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y Ya, habiendo ya, orado con ayunos, los ya. encomendaron al Señor en quien habían creído. So, en el 21 esos discípulos que hicieron fueron Ujú, en Derbe. ujú, Y después ellos se fueron a Listra, a Iconio y Antioquia, y ajá. ahí fueron donde constituyeron, ah, Confirmando los ánimos de los ya, discípulos, exhortándole que exhortándolos. permanecieran en la fe, a través de las tribulaciones, y ahí fue que constituyeron ancianos en cada iglesia. Ellos establecieron um, a personas, right? Sí, Ellos no fueron, hicieron algo y se fueron hacia lo loco y dejaron a todo el mundo alborotado y peinado. No, ellos, ellos dejaron a gente que siguieran dirigiéndolo, que siguieran, ¿verdad? ay, que no. Porque hay gente que hacen su cosa y hacen su Sí, sí. revolú y después se van y todo el mundo se queda Aprendimos como algo que, nuevo a all los que right, dejaron peinados. Sí, sino que ellos hicieron todo con un orden tan perfecto que ahí nadie se quedó abandonado. sí. Ningún creyente se sintió abandonado. Ujú, Ahí todo discípulo tenía a alguien a donde poder ir porque ellos dejaron algo estabilizado. Ellos sí. dejaron a format. Por eso es que ellos eran apóstoles, porque iban y establecían algo, ¿no? Ujú, Y eso es lo que significa un apóstol. Y me gusta esa parte, que después de habiendo orado y ayunado, los encomendaron al Señor. O sea, no fue que algo que, se me ocurrió nada más a mí, no, sino que hay mm, siempre
un orden, siempre con esa cobertura y enseñándoles a ellos con el ejemplo. Ya. Dice, ellos encomendaron al Señor en quien habían creído. O sea, no por decir, oh, esto se me ocurrió y vamos y hagámoslo así. No, hay un orden Ya, ya. y ellos están viviendo esto con su ejemplo, ¿no? Dejando todo bien establecido. Y Ujú. ya para finalizar, ya estamos por terminar. La importancia del discipulado nos deja bien claro Pablo y Bernabé, que no solo predicaron, sino que fortalecieron a los nuevos creyentes y establecieron líderes locales en cada iglesia. Este modelo de discipulado asegura que el evangelio siga avanzando incluso después de su partida, Ya, o sea, ya. después de que Pablo y Bernabé se fueron y regresaron, ¿no? ¿Y regresaron a dónde? A Antioquía, Ujú. la iglesia que los envió para dar testimonio de todo lo que Dios había hecho, incluyendo cómo abrió la puerta de la fe a los gentiles, que lo vemos en este viaje. Esto resalta la importancia de la redención de sus cuentas en el ministerio, de que ellos fueron y rindieron cuentas de lo que estaban haciendo. Ya, ya. O sea, tenemos que rendir cuentas, ¿no? Ujú. Hay un orden, hay una autoridad, hay una cobertura. Si sé que el Señor nos envía, que Ya. somos impulsados, pero somos enviados por alguien, ¿no? Y eso es ya sea tu pastor local, ya sea la iglesia donde tú te congregues, tu líder, o sea, debes de Ujú. ir y dar un reporte de lo que tú estás haciendo. Ya. O sea, y eso nada más ayuda a que otros estén orando por ti, a que el mismo pastor esté orando por ti. Pero cuando andas allá de llanero solitario, o sea, Desobediente. de desobediente, Eso no trae bendiciones. claro Eso, que no. esa oposición te la trae tú Y solo. muchas veces andamos buscando que el Señor bendiga a lo que el Señor no te envió. No, Y no te envió. vemos eso donde dice ve y hace discípulo y también vemos esa parte donde dice multiplicados. Multiplicados. Y es que Él se multiplicó ya. el trabajo del reino de Dios o el reino no termina con un sermón, sino que comienza con un discipulado. Oh, that's so good. Oh, that's Comienza con good. un Look at you. discipulado. That was so good. Y vemos que aquí que la valentía en la predicación del Ujú. evangelio, la fidelidad de Dios en medio de las tribulaciones, que nos lo mencionó en Juan 17, ahorita que leímos Mateo 28, la importancia de redirigir toda gloria siempre al Señor, ¿no? De que nosotros nada más somos instrumentos en las Yeah. manos de Dios. La necesidad de formar y fortalecer a los discípulos. Tiene que haber una necesidad de formar y fortalecer a Yeah. aquellos que nos están Yeah. viendo, ¿no? That's true. Yeah. ¿Y cuál fue ese desafío de los creyentes? Cómo pueden perseverar en una fe en medio de las pruebas? ¿No? Ese es el desafío para nosotros, cómo a perseverar. Es nada más creyendo en el Señor. Yeah. Creyendo en el Señor, sigue leyendo la palabra, sigue estudiando. La fe no solo sobrevive las pruebas, las convierte en testimonios That's de la good. Yeah. gloria de Dios. Lo vemos como la fe, no la fe de Pablo, no fue ni la fe de Pablo y Mm. Bernabé, como la fe de este cojo, ¿no? Que el Señor nos lo dice que es cojo 3 veces, o sea, en la palabra del Señor, de nacimiento. Nos dice que como Yeah. la fe de él, ¿no? Pero antes de que esa fe viniera, hubo algo que pasó y es que él escuchó la La palabra. palabra de Dios. Yeah. Entonces esa fe se activó, ¿no? Y viendo esa fe, vemos que la fe no solo sobrevive las pruebas, sino que las convierte en testimonios de la gloria de Dios. Y a Amen. él Yeah. sea toda honra y toda gloria. Y gracias por esta palabra llena de tanto, o sea, al principio cuando la leí dije yo, como que, pero ya vemos que el Señor tiene un plan perfecto, Yeah. tenía un plan perfecto para estas ciudades de Derbe, de Listra, de Iconio, de que Yeah. habían personas que tenían que haber sido expuestas a la palabra, donde fueron establecidas iglesias, ya vemos el gobierno de una iglesia, porque Yeah. dice que se establecieron ancianos y vemos ese orden que debe de haber. Yeah. Eso no dejes ejemplo a seguir. Amén. Yeah. Y vemos también que no en todos los lugares que Pablo fue a llevar esta palabra fue recibida. Sí, No todas las veces vamos a llegar a un lugar, llevar el evangelio y va a ser recibida. sí. Lo más importante es plantar la semilla y eso Amén. fue lo que Pablo hizo. Sí. Entonces ya eso determina si cae en tierra fértil o en tierra seca, donde sea que caiga, va a florecer. Es el Quizás, Espíritu ya, Santo el que quizás la vayamos a riega. ser witness, Ujú, testigos. testigos y ver esa semilla crecer y florecer y dar frutos. Y algunas veces quizás no la vamos a ver, quizás venga a dar frutos 20, 30 años después, pero sí sabemos que la palabra nunca regresa Nunca regresa vacía. vacía y el error es que andamos buscando sanas Mm, y le oímos al primer momento que escuchamos crucificarle, ¿no? ujú. Queremos abandonarle. So, dejen de seguir Osanas
Mm. It's true. Y de las cosas bien claras que el Señor nos dejó, es de que en este mundo tendremos Ujú. tribulaciones, tendremos dificultades, tendremos problemas, pero que confiemos en Él, que Él ya venció. Nos dice en Juan de que Él va a estar con nosotros y nos va a librar de todo mal, Yeah. siempre Y y cuando también, sorry to cut you off. es fácil. Y también tener cuidado con eso de idolatría, Oh, ya. ¿verdad? Porque creemos, no, yo no soy cristiana, yo conozco la palabra de Dios, yo no idolatro nada. Pero lo más simple se puede volver, nuestros hijos se pueden volver en una idolatría. Y no solamente eso, yo digo que va mucho más allá profundo y nosotros nos idolatramos a nosotros mismos Mm, y pensamos que yo soy el Dios el que produce todo. O sea, yo tengo porque yo trabajo y entra esa arrogancia humana. O sea, y sí tiene algo de verdad, porque el Señor nos hizo seres muy capaces, yeah, ¿no? Pero el que te da el aliento, las fuerzas para tú levantarte todos los días y poder realizar eso es el Señor. yeah. Entonces nos convertimos nosotros en pequeños dioses y vivimos en un mundo donde yo soy mi propio Dios y yo soy la que me mando y nada más, y a ese Dios yo le quiero poner de vez en cuando un poquito de él, Mm. y entonces es cuando escribo un versículo para verme bien espiritual en social media, pero mi vida real se traduce a algo Y más. algunas veces ni nos damos cuenta que lo estamos haciendo Oh, eso, porque sí, se vuelve tan natural y se vuelve cosa, y no es algo bien hasta que mecánico. ajá, Ujú. no es hasta que vienes y choca bien fuerte con la palabra de Dios que tú te das cuenta en esta, Y no para me entrar en estoy otro tema, idolatrando, que yeah. algo es bueno tener esa disciplina Ujú. mecánica de estudiar la Oh, yeah, palabra, yeah, yeah. es muy buena, pero nunca dejemos de depender de Dios y de buscar su dirección. Yeah, Y that's true, muchas yeah, veces yeah, la yeah. dirección o el mensaje o lo que Dios te va a dar no es lo que tú esperabas. Mm, Muchas veces el Señor te va a decir, esto no es lo que tú tienes que hacer. Y al momento un Señor te va a decir, siéntate y cállate. mm, Y entonces te vas a tener que sentar y te vas a tener que callar. Pero es parte de eso, yeah. parte de ser formada. Pero digamos que si Pablo y Bernabé no hubieran ayunado, no hubieran orado y hubieran salido nada más allá diciendo, oh sí, porque esto es lo que yo tengo que ir a hacer, yo tengo que ir a hacer, no lo que el Señor te mandó a hacer. Mm, So, tengamos cuidado con eso. yeah. Amén. Capítulo 14 de Hechos. Yes, vamos Leanlo ahora. todo. Yes, Sí, léanlo todo. Antes de, bueno, ya, bueno, si lo terminamos, pero si no lo leí, te regresa. sí, a leer los Regresa. versículos que no mencionamos hoy. Yes. Vamos a orar. ¿Eh? Gracias, Señor Dios, por la oportunidad que tú nos has dado, Señor Jesús. Te pedimos, Señor, en esta parte, Señor Dios, que quizás si tenemos alguna idolatría en nosotros, si estamos adorando quizás en una área de nuestra vida a otro Dios que no eres tú, Señor Dios, te pedimos que seas tú revelándonos, Señor Dios, que seas tú hablando en nuestro corazón, Señor Dios, que seas tú exponiéndolo, Señor Jesús. Te pedimos, Señor, que seas tú el centro de nuestras vidas, Señor Dios, y que podamos seguir llevando tu palabra, Señor, llevando el Evangelio, Señor Dios, a toda criatura, a todo lo que respire, Señor Jesús, que puedas tú usar nuestros labios, Señor, para hablar, Señor Dios, de esta palabra tan hermosa que es viva, Señor Dios, y más cortante que una espada de doble filo. Te damos gracias por esta oportunidad y por estos minutos que estuvimos juntos hablando de tu palabra. En tu nombre te lo pedimos, mi Dios. Amen and Amén. amen. Amén. Que pasen un buen día. Amén. Bendiciones. Bye.